Para quienes están viendo esto en YouTube, este es el resumen de la sesión del 22 de abril en la que estamos solucionando dudas sobre la cartilla que se entregó en primer trimestre y en la que explicaré la solución de algunos puntos de la cuarta actividad de esa misma guía. Bueno, aquí la unidad de medida son nudos para la velocidad, o sea, ahí hay una razón de distancia sobre tiempo llamada nudos. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlos en kilómetros por hora, pero eso se hace en tierra. Cuando se habla de navegación por mar, entonces ya se habla de nudos. Y dicen cuál es la distancia entre Barbados y San Juan. Entonces les estaba diciendo, para los que acaban de llegar, estamos resolviendo el F de la cuarta parte de la guía. ¿Listo? Entonces, las unidades para velocidad son nudos aquí, por lo que es una navegación por mar, y la distancia que nos están dando es millas, en millas. Sin importar las unidades de medida, los procesos pues van a ser con la implementación de las dos teoremas que trabajaron en la guía. Pero primero miremos qué más nos comenta la situación. Ya tenemos una distancia que separa las dos ciudades y una velocidad a la que se dirige el barco o la embarcación. Dice, para evitar una tormenta tropical, el capitán sale de San Juan en una dirección 20 grados fuera del curso directo a Barbados. Es decir, observen en la gráfica que ponen un punto en la parte inferior del triángulo para indicar dónde está San Juan y otro punto en la parte superior del triángulo, o sea, en otro de los vértices, para decir dónde está Barbados. Y la distancia directa entre las dos es de 600 millas. Lo que nos dice es que no traza la ruta directa, sino que eh, pues pone un desvío de 20 grados fuera de ese curso. Aquí hay algo que no está en la guía, pero que muy seguramente si les llega a salir una situación de estas en el ICFES, entonces les van a hablar de dirección como tal. Les voy a hacer aquí un avance pequeño de algo que no está en la guía y que sí deben saberlo todos. ¿Listo? Y es, supongamos nuestro plano cartesiano, lo voy a dibujar acá, nuestro plano cartesiano, y a ese plano cartesiano le vamos a colocar eh, pues los puntos cardinales. ¿Saben cuáles son los puntos cardinales, no? Norte, sur, este, oeste, como si estuviéramos con una brújula. Ese barquito, supongamos que arranca en el origen del plano cartesiano. ¿Listo? Supongamos que arranca acá donde estoy poniendo el punto rojo, que espero que todos lo estén viendo. Entonces, si él arranca hacia acá y tenemos un ángulo de 20 grados en la parte interna, o sea, hacia el semieje que indica el norte, o sea, es decir, aquí tenemos 20 grados, lo que tenemos que mirar es qué ángulo se está marcando aquí, el que está en azul, para poder decir que él va en una dirección noreste. No sé si me acabo de dar a entender. Si se dirige hacia allá, está en una dirección noreste porque va hacia arriba y hacia la derecha. Si fuera hacia arriba y a la izquierda, ¿sería qué? Sureste. No, No, hacia arriba a la izquierda. Hacia arriba a la izquierda. Sí. Noreste. Noroeste. Noroeste. Noroccidente. O, no, o noroccidente, sí, cualquiera de los dos, noroeste o noroccidente, digamos que está aquí. ¿Listo? Si fuera para abajo, a la derecha, el que estoy marcando en amarillo, ¿cómo sería? Sureste. Sureste, sí, correcto. Y si fuera a la izquierda hacia abajo, como estoy marcándolo en café, Suroeste. suroeste, listo. Esto se hace en la navegación no solamente de embarcaciones, sino también con aviones, con aeronaves. Y lo que hacen es trazar unos vectores, así se llaman, ustedes ya deben haber visto vectores en física, ¿cierto? ¿Sí o no? No se acuerdan. No me acuerdo. No se acuerdan, pero bueno, deberían haber visto vectores en física.
Y los vectores son como unas flechitas que tienen una magnitud, una dirección y un sentido. La magnitud es lo que miden de largo, la dirección es hacia donde apuntan y, perdón, la dirección es lo que estamos marcando acá en noreste, sureste o noroeste o suroeste, y el sentido es hacia donde están apuntando. Cuando busqué estos problemas, porque estos problemas no me los inventé yo, tuve que adaptarles la redacción para que se pudiera entender sin tener que hablar de lo de la navegación con dirección noreste, noroeste, y mi intención era explicarlo en una clase y por eso lo estoy haciendo en este momento. Sin embargo, esos 20 grados no es la dirección noreste 20 grados, sino el ángulo que está marcado en azul. Si sabemos que entre el semieje positivo y entre los dos semiejes positivos se forma un ángulo de 90 grados, o sea, sabemos que acá hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Lo que marqué ahí con cafecito. Entonces, ¿qué ángulo es ese que está en azul? 70 grados. Perfecto. Y como habíamos dicho, perfecto, son 70 grados. Y como habíamos dicho que se llamaban dos ángulos que sumaban 90 grados. Eso sí lo vimos en el año pasado. Como dijimos que se llaman los ángulos que forman, que al sumarlos forman 90 grados. El ángulo de 90 grados se llama recto, ángulo recto, pero cuando hay dos ángulos que suman 90 grados, o sea, por ejemplo, ese 20 más ese 70, a ellos se les llaman ángulos complementarios. Complementarios. Volviendo a nuestro problema, la representación ya está. Y acá está el triangulito dibujado a la izquierda, dice dónde está Barbados, dónde está San Juan y cuál es el desvío de la embarcación. Pero allí nos dan más datos para luego así preguntarnos por la situación. Entonces nos dice, conserva la velocidad de 15 nudos durante 10 horas. Entonces, mientras tanto, ¿qué significará eso de que dura 10 horas a 15 nudos? Pues que cuando se dirige desde el punto, desde este vértice inferior, hasta este otro vértice que estoy marcando desde esos dos rojos, han pasado 10 horas. Ahí pasaron 10 horas. Pero esa no es la longitud que hay desde San Juan hasta el punto en donde se encuentra la embarcación, porque estamos hablando de tiempo, ¿no? No de una distancia. ¿Listo? ¿Cómo calculo esa distancia? Pues en nudos. Si nos están diciendo que va a una velocidad de 15 nudos por hora, un nudo equivale a una milla náutica por hora. O sea, hay una relación directa aquí. Un nudo equivale a una milla náutica por hora. ¿Cuántas millas recorrió en 10 horas a esa velocidad? Es lo primero que tenemos que mirar para poder encontrar la distancia que hay entre esos dos puntos rojos. Cuéntenme cuánto da. Pues sí, 150 es una multiplicación. Porque si a 15 si a una hora le corresponden 15, pues a 10 horas le van a corresponder 150. Esto lo hicimos con regla de 3, pues situaciones muy similares. El año pasado cuando vimos proporcionalidad, ¿se acuerdan? Listo, ahora sí miremos la pregunta. Miren, noten que lo que primero se hace en estos problemas es identificar los datos que nos están dando en la situación y colocarlos en la gráfica. Y además debemos inferir datos que no están. Entonces, ese es el siguiente paso. ¿Será que podemos deducir algún otro dato sin hacer operaciones de trigonometría? Digamos, el tercer lado lo podemos encontrar sin trigonometría o cualquiera de los otros dos ángulos. ¿Qué dicen ustedes? Pues es correcto. No se pueden hallar más datos a menos que utilicemos trigonometría, porque no tenemos un segundo ángulo para saber cuánto vale el tercero. Y para hallar el tercer lado, obligatoriamente debemos utilizar trigonometría, porque no hay otra manera de hacerlo. ¿Listo? Además, el triángulo no es rectángulo como para utilizar teorema de Pitágoras para hallar el tercer lado, ¿no? Acá no hay un ángulo de 90 grados. Listo. Vamos a mirar qué preguntan, entonces. Hay dos preguntas acá. La primera, ¿qué ángulo debe virar el capitán para ir directamente a Barbados? O sea, lo primero.
que nos están preguntando es ese ángulo que está marcado aquí con esa flechita que voy a repisar con color verde. Es decir, este ángulo de acá, ¿cuánto es? Y para saber ese ángulo, primero tenemos que saber otro ángulo. ¿Cuál? ¿Cuánto mide, muchachos, niños, niñas, cuánto mide el ángulo, este ángulo completo que estoy marcando en naranja? ¿Cuánto mide? O sea, si medimos este ángulo, está aquí como en naranjita, este que marqué aquí, ¿cuánto mediría? Un ángulo llano, sí, 180 grados. Ojo a lo siguiente, esto hay que identificarlo en las figuras. Yo puedo tener una línea recta, un segmento, una semirrecta, lo que sea, bueno, una línea recta. Si yo la parto en varias, me parten de un mismo vértice, aquí hay varios ángulos, pero entre todos me forman 180 grados. Miren, aquí por ejemplo tenemos un ángulo 1, un ángulo 2 y un ángulo 3. La suma de los tres miden 180 porque me forman una línea recta, o sea, una apertura, un ángulo llano. Aquí solamente hay dos. Mire, tenemos el ángulo que está en verde y otro ángulo que es el que nos están pidiendo. Bueno, ese ángulo verde es el que nos están pidiendo, pero tenemos otro ángulo que tenemos que hallarlo obligatoriamente antes de hallar ese ángulo. Y es este de acá, el rojito, el ángulo 2. Lo voy a marcar aquí. Ese ángulo en rojo nos toca encontrarlo antes de poder determinar cuánto mide el ángulo que nos están pidiendo, que es el que está en verde. ¿Listos? Entonces, nuestro punto de referencia va a ser ese vértice que está ahí en rojo, ese que marqué aquí en rojo, donde está la embarcación, y la referencia también va a ser que el verde con el rojo me forman 180 grados. Entonces, voy a escribirle al vértice de arriba lo vamos a llamar A, al vértice de abajo lo vamos a llamar B, y en donde está la embarcación lo vamos a llamar C. ¿Eso qué quiere decir? Que los lados opuestos a cada uno de esos vértices tienen los mismos nombres pero con letras minúsculas. ¿En dónde quedaría el lado C minúscula? Donde aparece 600. Listo, muy bien, es aquí. A minúscula 150. y la B minúscula pues es el que nos queda. Listo. Los ángulos, entonces aquí los voy a poner en otro color para que se distingan. Aquí alfa, el 20 grados va a ser beta y gamma va a ser el que está en el C. Es decir, ese ángulo que está marcado en rojo es el que necesitamos encontrar y lo vamos a llamar gamma. ¿Listo? Presentemos datos a ver qué hay, tanto lados como ángulos. Lado A, lado B, lado C, ángulo alfa, ángulo beta y ángulo gamma. Y ustedes me van a decir qué hay y qué no hay. Entonces miremos con los datos que hay. Pregunto, ¿algún lado arma pareja con ángulo correspondiente en esos datos que ya tenemos ahí? ¿O no? En estos datos que estoy encerrando en el cuadrado. Pues, profe, No. tocaría primero encontrar B para ahí sí poder encontrar las demás. Y B se encuentra con coseno. Listo, por ahí va, se me adelantó como 2 pasos más, pero sí, por ahí va la solución de la situación. Entonces, de todos modos, para que los demás lo vean, como ninguno de los lados tiene a su pareja de ángulo, por decirlo así, conocido, entonces no podemos utilizar la ley de los senos. Tenemos que utilizar la ley de los cosenos o el teorema del coseno, ¿sí? Si tuviéramos el ángulo alfa, ya tendríamos una pareja y sale fácil. Si tendríamos el lado B, pues ya tendríamos la pareja de B y beta y arrancamos por ley o teorema de seno. Y si tuviéramos C, pues pasaría lo mismo. Bien, pero como no, entonces nos toca remitirnos por allá a nuestra guía, en donde están las formulitas escritas con los ejemplos. Están bien arriba, acá ya las encontré. Y vamos a mirar cuál de las tres
es la que vamos a utilizar y por qué. Entonces, sin importar cuál de las tres utilicemos, lo que sí dice es importante es que solamente debe quedar una cosa desconocida, una sola cosa desconocida. Entonces miremos acá. Noten que en estas tres formulitas siempre se utilizan los tres lados, parecido al teorema de Pitágoras. Mira, acá utilizan ABC, acá también utilizan ABC y acá también utilizan ABC, pero en diferente orden. ¿Listo? Y noten que la primera letrica que sale acá al inicio de la formulita, esa primera letrica es la que nos determina el ángulo correspondiente aquí al final. Entonces, si ven que como está el lado C, pues entonces nos hablan del ángulo gamma. Como está el lado B, nos hablan del ángulo beta. Y como está el lado A, pues nos hablan del ángulo alfa, en la misma fórmula. No podemos combinarlos, mezclarlos, porque pues nos enredaríamos. Entonces miremos, según esto, ¿cuál es el lado que no conocemos? ¿Cuál? La B. El B, ¿cierto? Miren que acá no está B. Listo, listo. Entonces nos falta B, ¿cierto? Nos falta B. Pero sí tenemos el ángulo beta. Entonces, ¿cuál de las tres utilizamos? ¿La primera, la segunda o la tercera? La del medio, la segunda. Listo, la segunda. Entonces me voy a traer esta formulita para acá. Y nos dice b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por c o el coseno de beta. ¿Listo? Desde esa ecuación o formulita, ustedes pueden trabajar cómo encontrar b. Y cuando sepamos cuál es b, pues ya podemos encontrar, con un proceso más sencillo, el ángulo que está marcado en rojo. Una cosa depende de la otra, y siempre sucede eso cuando utilizamos trigonometría en la solución de triángulos. A veces necesitamos saber un lado para poder encontrar otro ángulo, o a veces necesitamos saber un ángulo para poder encontrar otro lado. Eso depende de la situación y de los datos conocidos. Entonces miremos, reemplacemos de una vez, adelanto, pero ustedes lo terminan en casa. Nos quedaría b al cuadrado es igual a la a al cuadrado, a tenemos que es 150, entonces ustedes escriben 150 elevado a la 2, más c al cuadrado, o sea 600 elevado al cuadrado, menos 2 multiplicado por 150 multiplicado por 600. Y eso por el coseno, lo voy a escribir abajo porque no ocupo ahí, por el coseno de 20 grados. La clase pasada, la sesión pasada, les dije cómo se hace esto en orden. Los que están en verde, estas dos operaciones, esos dos cuadrados, los resuelven y los suman. ¿Listo? Este menos lo dejan quieto. Lo que está en rojo es la siguiente operación, lo que estoy señalándoles aquí en rojo. Es decir, van a realizar 2 por 150 por 600 y lo escriben. Y lo que está en este color es lo último que van a resolver. ¿Listo? En ese orden se trabaja. Yo no les voy a solucionar esto, lo van a hacer ustedes, o si no también se pierde pues como el proceso de aprendizaje, ¿no? Los multiplican. Cuando ya tengan esos 4 resultados, ¿qué se hace primero? ¿La suma, la resta o la multiplicación? La suma. Bueno, se puede hacer la suma y sacan un solo resultado, en algunos casos, ¿no? Entonces, lo que deben hacer es esas 4 operaciones, lo que les dé, y en el orden en que les estoy señalando acá, mejor dicho, ustedes lo completan en casa. ¿Listo? Lo que les dé la operación en rojo la ponen acá, lo que les dé la operación en ese agua marina lo ponen acá. Luego multiplican y por último sí hacen la resta, pero ahí falta algo más, porque lo que vamos es a despejar la b. La b la tenemos que despejar. ¿Cómo despejamos esa b? Pues quitándole el cuadrado y hallándole la raíz cuadrada al resultado de todo lo que nos dio arriba. ¿Listo? Cuando ya tengan el valor de b,
O sea, cuando ya encuentren ese valor de B y lo tengan, ahí sí podemos utilizar la ley de los senos para poder reemplazar y despejar el valor del ángulo que está en rojo, que en este caso es gamma. Es decir, cuando ya tengan acá el resultado, cuando ya sepan ese valor de B, cuando ya lo tengan, cuando ya sepan cuánto vale, pues van a utilizar la ley de los senos y reemplazan. El profe les enseñó un proceso en donde tenían que invertir, pero yo les enseñé la clase pasada que no era necesario invertirlo porque se va a armar una proporción. Pueden utilizar los que son pareja. Como ya encontramos B, pues ustedes van a escribir van a utilizar esta. Seno de beta sobre B igual a seno de gamma sobre C. Beta ya lo tienen, miren, los 20 grados. B lo traen de acá, vean, de lo que encontraron aquí. ¿Listo? Gamma ya lo tienen. Ah, perdón, gamma es el que vamos a encontrar, discúlpenme. Y C ya lo tienen, es 600. Entonces lo único que hacen es, la reemplazan en calculadora, dividen, multiplican por C, o sea, van a hacer esto. Les voy a ayudar con el despeje, miren, seno de beta sobre B, lo multiplican por C, eso nos va a dar igual a seno de gamma, o sea, este que está dividiendo lo paso a multiplicar al otro lado, y cuando tengan ese resultado le hallan el seno a la menos 1, o sea, hacen seno a la menos 1 de toda la operación que está aquí, de toda esta operación. Y así ya encuentran el ángulo, eso les va a dar como resultado el ángulo gamma, que es el ángulo que les están pidiendo acá, en el rojo. ¿Listo? El verde, como dijimos que lo encontrábamos, pues lo que le falte a gamma para llegar a 180 grados. El último es, otra vez tenemos dos edificaciones, unos valores, pero miremos qué se pide. Un topógrafo mide el ángulo ACB, o sea, el que tiene vértice en C. Recuerden que cuando se escriben los ángulos con 3 letras, el vértice es el que está en la mitad. En este caso el vértice es C, cuya medida es de 70 grados. Acá está, 70 grados. Y luego camina la distancia a cada casa, midiendo 50 y 70 pies respectivamente. Bueno, esto está en el sistema de medición inglés, pero es por la fuente de donde traje los problemas, las situaciones. Acá nos habla de 50 pies y acá de 70 pies. Entonces, ¿a qué distancia se encuentran separadas las casas? Bien, este está más sencillo que el anterior porque ya tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos y nos están pidiendo el tercer lado. Siempre que tengan, y fue una de las condiciones que les mostré la clase pasada, siempre que tengan dos lados y el ángulo comprendido entre ellos y no hay más datos, pues eso significa que tenemos que utilizar el teorema del coseno o la ley de los cosenos. Lo que nos están pidiendo es la distancia entre A y B, o sea, la distancia que voy a marcar en rojo. Esa es la que nos están pidiendo. ¿Listo? Esa es la distancia que nos están pidiendo. Miremos, presentemos los datos, siempre presenten los datos. A veces a uno le da pereza, pero es que es la manera más fácil de entender qué hay y qué falta y qué nos están pidiendo. Entonces, vamos a mirar quién es A, quién es B, quién es C, quién es alfa, quién es beta en caso de conocerlos y quién es gamma. Y C no sabemos, pero ese es el que nos están pidiendo, C. C es el que nos están pidiendo, la distancia entre las dos casas. Ahora miremos los ángulos. Si queremos utilizar el teorema del coseno, debemos conocer el ángulo que está con vértice en C, y efectivamente allí lo tenemos, es 70 grados.
Entonces aquí en gamma vamos a reemplazar 70 grados. Los otros ni idea cuánto valen, pero tampoco los necesitamos para resolver la situación. Porque sin alfa y sin beta, sino solamente con esos tres datos ya podemos encontrar el dato que nos están pidiendo. De nuevo nos regresamos a nuestras formulitas por acá y vamos a mirar quién es la que necesitamos. ¿Cuál de las tres vamos a usar? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Qué dice? Listo, muy bien. Vamos a utilizar la primera. Es tan simple como reemplazar la A, reemplazar la B, reemplazar gamma y hacer las operaciones en el mismo orden que expliqué el anterior ejercicio. Revisemos, entonces nos queda A es 70, entonces nos queda 70 al cuadrado, B es 50, entonces nos queda 50 al cuadrado, acá reemplazamos nuevamente la A y la B, o sea 70 y 50 para multiplicarlos, y aquí el coseno de 70 grados. ¿Listo? Lo primero que hacen es los cuadrados, a ver, les ayudo en esta parte. ¿Cuánto es 70 al cuadrado? ¿7 por 7 da? 49. Entonces, como 7 por 7 es 49 y le agregamos los dos ceros, ¿no? 4.900. O sea, el cero del primer 70 y el cero del segundo 70. ¿Cuánto sería 50 al cuadrado? Entonces hacemos 70 por 50 por 2. ¿Cuánto les da eso? Entonces 2 por 7, 14. 14 por 5, ¿cuánto les da? Y el coseno de 70 grados, ¿cuánto les dio? 0.34. Alguien que lo verifique, diferente a quien participó. Y sí, al verificar aquí, efectivamente da 0,34. Si les dio otro valor, revisen la configuración o escritura en la calculadora. ¿Listo? ¿Qué sigue? Pues podemos hacer la suma, 4.900 más 2.500, daría 7.400. 4.000 más 2.000 es 6.000, 900 más 500 es 1.400, entonces nos da 7.400. Menos, tenemos que multiplicar 0.34 por 7.000. ¿Cuánto les da eso? 2.380. Sí, profe. 2.380, sí. Esperen, yo lo pongo por acá. 2.380, correcto. Luego hacemos esa resta. 7.400 menos 2.380, ¿cuánto les da? ¿Qué falta hacer para encontrar ese valor C? Cuéntenme. Sacarle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Perfecto. Raíz cuadrada de 5.020. Hállenle la raíz cuadrada y me dicen cuánto les da. Valor aproximado porque creo que no da exacto. No, no da exacto. 70.85. Pues 70.85. Perfecto. Entonces, 70.85. Listo. Ya encontramos ese valor que nos estaban pidiendo. La distancia entre las dos casas, miren, este les quedó completamente resuelto. 70,85 pies. O FT, que les acabo de mencionar.